Un cordial saludo, les habla Yuri Cáceres, estudiante de Psicología de la UNAD. Este video es realizado para la materia de observación y entrevista del código 403011A del grupo 1701. En este momento voy a compartir mi pantalla para iniciar. Observación y entrevista. Conceptos de la observación, de entrevista, información y evaluación psicológica. Contenidos que integran las tres unidades. La unidad 1, observación como técnica de evaluación. Unidad 2, la entrevista como técnica de evaluación. Y unidad 3, la observación y entrevista psicológica en contexto. Unidad 1. La observación como técnica de evaluación. La observación es una estrategia de método científico. Cualquier técnica de información conduce a la observación. La observación como técnica de investigación científica surgió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, formado de Frederick Lepley, con el estudio de las comunidades y familia. Se puede observar conductas, se puede inferir de las conductas atributos. También se puede observar un hecho presente que representa una expresión de hechos pasados. También las conductas motoras externas son métodos de observación. En la observación se requiere percepción deliberada, comportamientos emitidos. Se requieren dimensiones consideradas del método de la observación. Frisket, en 1978, nos señala distintas formas de enfocar el concepto de observación. Se puede entender el objeto a estudiarla, sea persona individual, grupos, institutos. Se evalúan sus manifestaciones conductuales. Los objetos observados son eventos conductuales. Okay, vamos a pasar a la siguiente unidad. Unidad 2. La entrevista como técnica de evaluación. La entrevista adopta métodos interactivos, evaluación e intervención. Según Casullo y Márquez, en 2003, el propósito es conseguir información y ofrecer información en la evaluación de intervención psicológica. Se indaga sobre las características de la personalidad, incidentes, estrategias, interés, procesos de orientación, etc. La entrevista permite tener datos mediante el autoinforme de la persona evaluada, como también de terceras personas. Permite una interacción verbal y no verbal. También se darán condiciones particulares. La entrevista es un instrumento básico en las intervenciones psicológicas. Y existen varias técnicas en la entrevista, como la técnica del uso de aprobación, la técnica del uso del desagrado, la presión emocional o tiempo. Y esta también tiene reglas para la formulación de preguntas. Existen tipos de preguntas: preguntas cerradas, de selección, preguntas proyectivas, preguntas situacionales, preguntas para observación, conducta y preguntas de cebo. Tenemos la unidad 3, la observación y la entrevista psicológica en contexto. La utilidad facilita la observación. En el contacto con la persona permite generar confianza, credibilidad y colaboración. Según Fontana y Frey, 2000, existen dos opciones para afrontar en cuestión. Se puede conceptualizar la entrevista o se puede entender como cualquier otro instrumento estandarizado de evaluación. La planificación debería ser ajustada a cada propósito de evaluación con los conocimientos adecuados de las teorías explicativas y de los contextos. La entrevista está compuesta por cuerpo de la entrevista, cierre de la entrevista, redacción del informe. Una entrevista exitosa sucede cuando el entrevistador envía preguntas precisas para obtener información que necesita. También, esta entrevista permite al entrevistador una sensación de que ha hablado una nueva relación. Existen varias clases de observación.
la observación precientífica, la observación global, la observación experimental, la observación participante y no participante. Según nos decía Giovellina Brunna en 1995, hay ventajas y desventajas. La observación a este procedimiento científico tiene sus pros y sus contras en la investigación social. Hay técnicas en las entrevistas, como es el efecto de proyección, efecto de espejo, efecto de halo. Es importante en la entrevista que las preguntas siempre sean claras, sin gestos que permiten al entrevistador dar respuestas directas. Sensibilidad del entrevistador para entender mensajes verbales y no verbales del lenguaje. Aquí nos vemos las referencias bibliográficas y agradezco la atención a este video.